De regreso con todos ustedes en Noticias del Congreso, vamos a conocer a detalle la siguiente información. En abril de este año, la Cámara de Diputados aprobó reformas para, entre otras cosas, eliminar el fuero de los funcionarios públicos. Este tema aún está pendiente en el Senado de la República. A continuación, le presentamos todos los detalles. Luego de que diversos legisladores y legisladoras presentaran iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, entre otras cosas para la eliminación del fuero, la Comisión de Puntos Constitucionales discutió en abril de 2018 esta serie de propuestas en busca de elaborar un dictamen que modifique la Carta Magna, entre otras cosas, para permitir que el presidente de la República pueda ser sometido a juicio político. Tras su aprobación en la comisión respectiva, este dictamen se presentó al Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. Al fundamentar el dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Daniel Ordóñez Hernández precisó que se proponen cambios en el supuesto de juicio político al presidente de la República. Porque no nos fuimos al extremo de quitar y de permitir que bajo cualquier averiguación, cualquier consignación, quitaran hasta el presidente de la República. Es inédito lo que hacemos el día de hoy. Incorporamos en el artículo 110 constitucional que el presidente de la República sea sujeto de juicio político. Concluya, diputado. De esto estamos siendo responsables todos. De inmediato se dio paso al posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios. Y decirles a todos esos delincuentes de cuello blanco, la Cámara de Diputados ya no va a ser un refugio para ellos. La Cámara de Diputados va a ser un refugio de la libertad de expresión. Va a ser un refugio de los ciudadanos para venirse a expresar y decir el México que queremos, el México que estamos construyendo, el México que se va a estar decidiendo durante este año. Se impone la obligación de las entidades federativas de establecer en sus marcos constitucionales medidas con el fin de erradicar prerrogativas o tratos procesales especiales a los servidores públicos cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos. Y se juzgue, y se procese, y se sancione a tantos y tantos funcionarios que se dan por miles, por desgracias, que se corrompen y afectan los intereses de nuestro pueblo. Y el segundo compromiso que debemos asumir es quitar todos los demás privilegios y no solo el fuero, quitar sobresueldos, bonos, seguros de gastos médicos y de vida, pensiones. Mantener el principio de presunción de inocencia del que goza todo ciudadano mexicano. Tercero, reconocer el principio de igualdad jurídica de los servidores públicos. Cuarto, incluir con la reforma al artículo 110 que el presidente de la República sea sujeto a juicio político. Con esta reforma se elimina el fuero. En 1982, paradójicamente, al principio de renovación moral de la sociedad, el presidente Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, lo cual se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia. Juntos debemos exigir que la cancelación del fuero sea procesada en el Senado de la República y que se obtenga la aprobación de los 16 congresos estatales. Si ya dimos una lucha por tantos años, ahora hay que mantenernos alertas para evitar las manipulaciones por motivos electorales o los lamentables retrasos. Que no sea una simulación. Este será un gran paso que esté dando la Cámara de Diputados, pero también esperemos que la Cámara de Senadores haga lo propio y que la mayoría de las legislaturas de los estados también lo puedan aprobar para que esto pueda ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo. También estamos potenciando la libertad de expresión para que ninguna persona pueda ser sujeta de una persecución de orden penal por la libertad que hoy se debe tener en su máxima expresión en cuanto a la manifestación de sus ideas. Después de estos posicionamientos, se abrió paso a la discusión en lo general de este dictamen, en donde los legisladores tuvieron coincidencias, sobre todo en el tema de la oportunidad para retirar la inmunidad para quienes incurren en delitos. Sin duda, estamos dispuestos a terminar con los privilegios, a combatir la corrupción, pero sobre todo a impedir que un acto delictivo se escude bajo el manto del fuero y así todos los servidores públicos, cuando cometan un acto delictivo, sean sujetos al mismo proceso que cualquier ciudadano.
El fuero pasó de ser una garantía de libertad de expresión a ser un camino libre para abusar del poder y cometer actos ilícitos sin consecuencias penales. Mantener el fuero no abona en nada en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. La legislación mexicana ya no estaba acorde a la situación actual. Hoy es el primer paso. Desde aquí hacemos un llamado al Senado, a los congresos locales, para que también hagan su trabajo, para que en la Constitución mexicana pueda acabarse los privilegios, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Tiene que haber una justicia para todos, una justicia igual. Si no hacemos también la reforma al 102 constitucional, ya los demás normas que tienen que ver con la fiscalía autónoma, con una fiscalía que sirva, esta supresión del fuero de los legisladores va a desequilibrar las cosas. Considerado suficientemente discutido, se pasó a una primera votación nominal en lo general y de los artículos no reservados. Al ser una reforma constitucional, se requería mayoría calificada. El resultado final, 370 votos a favor unánimes. Queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 370 votos a favor de manera unánime. Las propuestas de modificación al dictamen fueron retiradas. En consecuencia, se procedió a la votación final. Fueron 349 votos a favor y 1 en contra, con lo cual quedó avalado el proyecto de reforma a 8 artículos de la Constitución. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Algunos de los objetivos de estas reformas constitucionales son los siguientes. Nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad por deuda de carácter puramente civil, ni por las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia y la injuria. Las constituciones de las entidades federativas precisarán el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sin establecer prerrogativas o tratos procesales especiales cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos. Establece que podrá ser sujeto de juicio político el presidente de la República. Cuando el juez determine la vinculación a proceso a algunos de los servidores públicos, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado. Además, señala que si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto. Luego de concluir con su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, la mesa directiva del Senado de la República turnó a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos esta minuta misma que se presentó a discusión en los últimos días de abril de 2018. Así se dio el debate. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos llevaron a cabo una sesión de trabajo. En el orden del día se programó la discusión de la minuta que busca reformar 8 artículos de la Constitución respecto del tema de declaratoria de procedencia y eliminación del fuero constitucional. En un primer momento, los legisladores avalaron discutir y votar en lo general y poner a consideración del Pleno las propuestas de modificación. Y sería muy bueno establecer la tipificación de que son los delitos vinculados con corrupción, más aún cuando ya se han tipificado con la última reforma dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, los delitos electorales susceptibles de ser cometidos por los servidores públicos, los delitos graves en materia penal, tanto del fuero federal como del fuero común. Sin embargo, a propuesta del senador Manuel Cárdenas Fonseca, las y los legisladores acordaron declarar un receso para consultar a la Junta de Coordinación Política cuál debería ser el procedimiento a seguir para la presentación de reservas. La propuesta es muy concreta y solicito se someta a consideración en el derecho que me asiste. Que los 3 presidentes se den el tiempo de platicar 10, 15 minutos, valoren si inclusive este tema tiene que ver
Un acuerdo de la Junta de los Coordinadores Parlamentarios. Luego de que se levantó el receso, se analizaron las probables fallas de técnica legislativa de la minuta recibida por la Cámara de Diputados, como no incluir a los cínicos como objeto del retiro del fuero, las precisiones sobre cuándo el presidente de la República será objeto de juicio de procedencia y el número de legisladores que deberá avalar esta acción. Es estrictamente de técnica, pero si no lo corregimos podría tener algún impacto, y es que en la minuta no considera a los síndicos. Entonces, ¿esto qué significaría? Que si la dejamos en esos términos, se eliminaría el fuero para todos los funcionarios, pero los síndicos podrían mantener el fuero. Sino que tenemos que entonces incorporar responsabilidades de carácter electoral y de lesa humanidad. Hay un planteamiento concreto. Hay otro planteamiento con motivo de la definitividad de la condena para entonces estar o que surtan sus efectos los mecanismos que aquí se plantean. Pero realmente lo que se necesita es que las dos cámaras tuvieran que tomar una decisión tan delicada, tan grave como destituir a un presidente de la República por no observar la Constitución. O sea, no es así como que de pronto amanecieron 180 diputados, 150 diputados y dicen, oigan, pues ¿qué creen? Vamos destituyendo al presidente y metamos un juicio político. Ya la detuvieron en el 14. Pero bueno, para eso hay que ahora sí decir que hay que hacer las cosas bien, que hay que legislar de manera responsable, que no hay que permitir que la legislación tenga este tipo de huecos. Lo mismo que ayer les decíamos en publicidad oficial, hicieron oídos sordos, la aprobaron y no les importó incluso que dijéramos que era inconstitucional. Que en realidad no se está eliminando el fuero en virtud de que el servidor público acusado, supongamos de un homicidio doloso, no será separado de su cargo y en ningún caso se le impedirá el ejercicio de las facultades inherentes al mismo y mucho menos sujeto de prisión preventiva. Tras un largo debate de más de 5 horas en lo general, las comisiones respaldaron la propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales para que un grupo de asesores de las secretarías técnicas de las comisiones involucradas busquen integrar las observaciones de los senadores en un solo documento. Propongo que con el auxilio de las secretarías técnicas se proceda de inmediato a procesar las deficiencias que aquí se han comentado sin faltar al respeto a la otra Cámara, pero por razones que ya se han puesto aquí, se han acreditado que hay que hacer correcciones. En consecuencia, los parlamentarios se declararon en sesión permanente, pero al no alcanzar los acuerdos, esta minuta quedó pendiente de dictaminar en Comisiones Unidas del Senado de la República, en donde no se descarta la realización de un periodo extraordinario de sesiones para abordar este tema por las y los legisladores.